oyente, amigo de nuestra Capilla Fidelidad, el Señor me lo bendiga, qué gusto en saludarles. Mi nombre es Alejandro Garzón y hoy me ha correspondido una reflexión en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. He titulado este devocional Ministros Piadosos. Padre, Señor, háblanos, transfórmanos. No permita, Señor, que tu palabra sea superficial en nuestras vidas, sino que tenga la intención, que logre la intención que ella tiene, que es transformarnos, madurarnos, crecer en ti, Señor, y estar en el centro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. En el capítulo 3, el bosquejo es los obispos desde el versículo 1 hasta el 7, los diáconos del 8 al 13, como Jesucristo de los 14 y al 16. Y recordemos que son instrucciones que está haciendo Pablo a Timoteo. Y aquí se trata de los requisitos para los obispos. Notemos cómo empieza el versículo 1 de este capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y hoy muchas personas quieren ser obispos, muchos quieren liderar iglesias, muchos quieren llevar esta responsabilidad. Y la palabra nos dice que si lo anhela, buena obra desea. Pero también tenga en cuenta lo que dice el verso 2. Mire lo completo. Pero es necesario. Y esto tiene que entrar en nuestro corazón. No es simplemente liderar por liderar, no es simplemente guiar por guiar, sino que hay unos requisitos y dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Recordemos que la palabra obispo viene del vocablo episcopos y se refiere a alguien que supervisa la iglesia. Y qué tremenda responsabilidad, porque aquí hay unos requisitos. Y más adelante veremos de los diáconos también, que se refiere a servidores o siervos del Señor. Pero con respecto al obispo, miremos los requisitos. Dice que debe ser irreprensible. Y esto se refiere, hay tres formas de identificar el irreprensible. La primera está en Lucas 1:6 y ese es lo que nos refleja Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, que eran irreprensibles delante de los hombres. Otra palabra lo describe como irreprensibles delante de Dios también. Está en 1 Corintios 1:8, cuando Pablo exhorta a la iglesia de Corinto para que sean irreprensibles delante de Dios ante la inminencia de su venida. Pero esto se refiere a la palabra, irreprensible de esta carta, anepileptos, quiere decir alguien que si le echan mano o cuando le echen mano, no tengan nada de qué culparlo, nada que lo haga culpable delante de los hombres ni delante de Dios. Y qué tremenda responsabilidad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser irreprensibles para representar bien al Señor? ¿Cómo ser obispos del Señor? Otra característica es que sea marido de una sola mujer. Sigue diciendo allí en el versículo 2. Y notemos lo que quiere decir esto. Una se refiere a una persona en número y en género. En género, sola se refiere a alguien exclusivo. Y mujer, y pareciera que no tenemos que aclararlo, pero hay que aclararlo. Se refiere a alguien del sexo opuesto al hombre. No existe bíblicamente el ministerio del homosexualismo, ni el ministerio del lesbianismo, ni ningún otro ministerio de estas características. Es abominable para el Señor tan siquiera pensar que puede haber ministerios de estas características. Es el hombre y la mujer allí ejerciendo ministerio. En este caso, como estamos hablando del obispado, se refiere al hombre y dice que marido de una sola mujer. Es la misma palabra que se usa en Génesis 2:24 cuando dice que deben ser el hombre y la mujer una sola carne. Existen allí algunas situaciones en las cuales, a pesar de que no se cumpla esta regla, el hombre podría continuar ejerciendo el obispado. Por ejemplo, cuando la mujer ha caído en inmoralidad sexual. Mateo 19:9 nos habla de esto. Cuando la esposa era no creyente, el esposo llega a Cristo y esta mujer decide abandonar al marido. Primera de Corintios 7, del 12 al 16, nos habla de esto. El verso 15 de esta primera de Corintios nos dice que a paz nos llamó el Señor. O cuando la mujer fallece, Romanos 7, del 2 al 3, nos habla de esto. Dice que la mujer esté sujeta al marido mientras que éste vive. Pero lo mismo pasaría con la mujer cuando fallece. Entonces, en estos casos aplicaría para continuar el obispado. Pero en nuestro corazón, el ejercicio del obispado debe ser con la santidad que quiere el Señor. El estándar es santidad, alto nivel de moralidad. Más que eso, santidad. Ese es el corazón que el Señor quiere que tengamos. Fidelidad a una sola mujer mientras tengamos el ejercicio del obispado. Que seamos sobrios, nos sigue diciendo el verso 2, se refiere sanos de mente.
Sería lo opuesto a no dado al vino, que veremos más adelante en el 3 y en el 8. Prudentes, alguien circunspecto, que tenga esa expectativa o esa visión de arriba, abajo y de atrás, adelante. Así como tiene esa relación con nuestro Señor Jesucristo, esa relación vertical, así mismo puede dar horizontal con el prójimo y todos los que le rodean. Decoroso se refiere a aquel que se cuida, que tiene los pies en la tierra, que trae ese balance y representa bien al Señor. Aquel que está bien hablado, bien comportado, bien vestido, bien presentado, quien representa totalmente a nuestro Señor en todas estas áreas. Nos habla también de unas acciones. Dice que el obispo debe ser hospedador. Se refiere el que cuida a los huéspedes, el que tiene ese deseo de hospedar, el que es amistoso y noble. También dice que es el que es apto para enseñar. Y esto viene de didácticos. Quiere decir que enseña con habilidad. Definitivamente se requieren los dones del Espíritu Santo, pero también pedirle al Señor que nos dé esas habilidades. Y por supuesto, que también sea ávido por aprender. Eso se refiere. Y hay algunas otras características, como por ejemplo que no sea dado al vino. Nos sigue dando allí el versículo 3. Quiere decir lo opuesto, que no sea lo opuesto a estar sobrio, que no sea aquel que tiene esa tendencia a ser controlado por cualquier sustancia, no solamente por el alcohol y estas sustancias, sino por cualquier sustancia adictiva, que sea capaz, su dominio sea solo ejercido por el Señor a través del poder del Espíritu Santo. No pendenciero, aquel que está huyendo de pleitos y de hacer heridas a hermanos. El que es, digamos, un carácter opuesto al pendenciero, el que es prudente, decoroso y sobrio, como nos viene hablando la palabra del Señor, pero también que no sea codicioso, dice el verso 3, se refiere el que no tenga ese amor por las riquezas a tal punto que sea opuesto al carácter de nuestro Señor Jesucristo y que traiga a nuestro corazón vergüenza ajena, pero también que sea amable, gentil, suave y afable, apacible, que proporcione reposo en su casa, a su cónyuge, a su familia extendida, a la iglesia, en su trabajo. ¿Eres tu reposo a todo lado donde vas? ¿Soy yo reposo a todo lado donde voy? No avaro, el que no pone la mirada fuera de la voluntad del Señor, que se refiere aquí en el verso 3. Y nos sigue diciendo unas acciones allí en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esta palabra honesto se refiere a alguien confiable, a alguien temeroso de Dios, alguien que es digno de confianza. A esto se refiere con toda honestidad y que ejecute estas acciones, que tenga ese balance en el Señor para llevar bien su casa y sus hijos en sujeción. Luego hay un propósito y quiero que lo examinemos con todo nuestro corazón y está en el versículo 7. Cualquiera que dice o que lee estas palabras podría decir, bueno, pero si yo anhelo obispado, ¿por qué Dios pone todos estos requisitos? Y no lo dudes, hermano, hay un propósito por medio del cual el Señor te pone estos requisitos. Y míralo en el verso 7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y este es el propósito, amigo y hermano. Y es que ni el diablo tenga que decir nada de usted, ni quién, ni cuál, ni qué, ni dónde con respecto a usted, porque usted es íntegro, intachable delante de Dios y delante de los hombres. No perfecto, porque usted es pecador, redimido y tiene el poder del Espíritu Santo para tener este carácter. Pero que no caiga en lazo del diablo, es decir, que usted no cae fácilmente en trucos, redes, artimañas o tentaciones de Satanás. Note que en la parte de los obispos, allí menciona es al hombre. Como hemos visto en el capítulo anterior, como nos ha venido hablando Sebastián, en ese requisito del obispado solo están los hombres. Las mujeres no son llamadas a ser supervisoras de la iglesia. Las hay ahora, pero no es el llamado del Señor. El llamado es al hombre. Cuando una mujer lidera de esta manera, es la que supervisa, habla de iglesias donde el hombre le falta carácter. Pero el siguiente sí figuran las mujeres y los requisitos de los diáconos. Y el diácono se refiere simplemente a un servidor. Y también trae unos requisitos. Nos habla de que el diácono, que se refiere a la palabra servidor, este debe ser también sin doblez, nos dice el verso 8. Esto quiere decir que no sea de doble carácter, que no sea impredecible, sino que sea alguien predecible, que sea alguien que no es calumniador. Aquí está hablando a todos los requisitos y aquí involucra también mujeres. Notemos que desde el versículo 11 empieza a hablar de las mujeres. Dice que también sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo.
Prácticamente son los requisitos de los obispos, solo que aquí en el diaconado empiezan también los requisitos que involucran a las mujeres. Y esto se refiere a que sean tanto hombres como mujeres no calumniadores. Y esto es la palabra diabolos. Quiere decir que ni tú, hombre, diácono de la iglesia, ni tú, mujer diaconisa de la iglesia, seas heraldo de Satanás con tu boca. Que no murmures, que no estés en chismes, que no estés destruyendo la honra de hermanos, sino que si hay algo que decirle a un hermano, lo hagas a la manera del Señor, le llames aparte, ores por él, le restaures y trata de traerlo nuevamente al Señor. Y si no, simplemente no murmures, no lo hagas como lo hace el enemigo. Y ese es el propósito de estos requisitos. Y notemos esta acción que nos sigue diciendo allí con respecto al diaconado o a los diáconos. Nos dice allí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, nos dice el verso 9. A diferencia de lo que daba los requisitos de los obispos a los diáconos, dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y habla del misterio de la fe. Empieza a hablar allí de un misterio. En el versículo 11 también hay una nueva característica y es que sean fieles en todo. Y esto es bien especial, porque esta fiel que está hablando acá se refiere a alguien digno de confianza. Y es la misma palabra que se usa cuando empezó este estudio en el versículo 1, palabra fiel. Y se refiere a hombres y mujeres de la palabra del Señor, que son transformados, conscientes, que son hacedores de la palabra del Señor. Qué lindo requisito que nos muestra el Señor respecto a estas características. Pero ¿por qué Dios pone tantos requisitos? Tiene un propósito. Nota lo que dice el verso 13 y quiero que lo atesores en tu corazón. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, dice allí. ¿Cuál es el propósito, amigo y hermano? Tú, hermano, que me escuchas, estás ejerciendo un ministerio. Recuerda que tú y yo somos llamados a ser obispos y diáconos. En nuestras casas somos llamados a ser obispos. En nuestras casas somos llamados a ser servidores. En nuestras iglesias también. Pero el llamado de la iglesia es especial, es específico. Dios te llama a ser, como el caso de Timoteo, fue llamado a una iglesia en especial a ejercer ese pastorado. Pero tú tienes llamados también a ministerio, tú tienes un llamado en tu casa también. Tú, pastor, tú líder de ministerio, tú amigo, motívate, anímate con esto que nos dice el Señor aquí en el versículo 13. ¿El ministerio es duro? Claro que sí, el Señor lo sabe. ¿El ministerio cansa, agota, demanda sacrificios de más? Claro que sí, pero piensa en lo que dice aquí el versículo 13. Porque los que ejercen el diaconado ganan para sí un grado honroso. Y esto se refiere a algo más que bueno, mejor que bueno. Se refiere a profundo con profundidad. Y perdóneme la repetición, pero eso describe la palabra. Es un premio profundo con profundidad de honra. Y piensa en esto. Cuando tú has tenido aquí un premio honroso porque haces una cosa bien, porque eres líder en una situación, porque eres buen estudiante, porque ganas un premio, ganas un campeonato, te aplauden y probablemente te ponen una medalla. Pero alguna vez ese rector, ese director, ese ministro, ese líder te ha dicho, siéntate en mi lugar, allí donde estoy yo, dirigiendo y gobernando. Pues si tú lo haces bien, el Señor nos dice en Apocalipsis 3:21 que nos sentará con Él en el trono. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que tú puedas estar sentado en el trono de Dios. Tremendamente hermoso. Y más adelante nos sigue diciendo que los pastores, los diáconos son de doble honra, y mucho más honra todavía. Y si no esto es suficiente, dice que mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto se refiere que con evidencia de poder el Señor te respaldará en tu ministerio. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo cumplir con estos requisitos para que usted sea irreprensible, fiel, sobrio, prudente, decoroso? ¿Cómo podemos ser hospedadores, enseñar con habilidad, aprender con avidez, hacer ministerio en casa de forma balanceada y adecuada con nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer para que nos vean entendidos y no neófitos, reales y no con doblez? Que gobernemos con autoridad de Dios y no con soberbia y con autoritarismo, balanceados de buen testimonio con los de afuera. ¿Cómo podemos hacerlo? Toma el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de los versos 14 al 16. Hazlo con el Señor, como Jesús, y habla del ministerio de la piedad.
Y dice que es un misterio en el versículo 16, el misterio de la piedad. ¿Sabe por qué dice que es un misterio? Porque solo usted y yo, de forma individual, tenemos que ir a descubrirlo. Solo usted y yo, teniendo una relación íntima de amor con Cristo, podemos descubrir este misterio. El Señor te dice, está oculto para los que no quieren conocerme, pero el que quiere conocerme, yo te lo revelaré. ¿Cómo hacerlo? Recordemos las olas de Martín Lutero. Dice el versículo 16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo ejercer este ministerio de obispado y diaconado? Solo Cristo. Justificado en el Espíritu, solo gracia. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, solo evangelio o escritura. Creído en el mundo, solo fe. Recibido arriba en gloria, solo la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Padre, te necesitamos, Señor. No podemos hacer ministerio sin tu guía. Te necesitamos tu poder, tu amor y tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Maravillosa semana para todos.